Eh, Estandarización de documentos, ¿qué quiere decir? Digamos, que por ahí nosotros empecemos a mirar cuáles son verdaderamente aquellos documentos, valga la redundancia, con los que trabajamos usualmente, ¿sí? Ya sea internamente o también con nuestros usuarios, que en algún punto, cuando uno los mira, tienen un poco de artesanal, ¿sí? O sea, nosotros los trabajamos artesanalmente, es decir, construyéndolos desde cero, o muchas veces con mucho copy-paste, pero digamos, en definitiva los trabajamos de un modo artesanal porque, bueno, antes lo hacíamos en papel o con la máquina de escribir en su momento, con lo cual, por ahí es algo en lo que no solemos detenernos, pero cuando uno empieza a hacer como una revisión de sus documentos, se van a dar cuenta que, sobre todo en aquellos que trabajamos mucho con el copy-paste, ¿sí? Eh, Esos documentos tienen como una parte que tiene como un universo común que se repite de un documento al otro, ¿sí? Nosotros en lo que es lo que es lo jurisdiccional de nuestro Poder Judicial, descubrimos que esto era lo que pasaba con los oficios, por ejemplo, ¿no? El oficio judicial es un documento, digamos, que tiene una estructura que es transversal a todos los fueros, o sea, digamos, todos los fueros que gestionan oficios, los oficios tienen la misma estructura, generalmente es una estructura donde hay una introducción en la que se dice cuál es el expediente, cuál es la carátula, en qué juzgado tramita, a cargo de quién es el secretario. Después hay una otra estructura que es donde te dicen, bueno, a usted le pedimos que haga determinada cosa, por ejemplo, que anote una medida cautelar, que responda a un informe. Después, generalmente, en ese mismo oficio le repetimos a la persona dónde está la orden judicial que así lo ordena y se cierra el oficio, ¿sí? Cuando uno mira estos documentos, lo que advierte es que verdaderamente, digamos, son documentos que tienen como una estructura común y después datos variables, ¿sí? De estos documentos, o sea, de este tipo de documentos, hay muchísimos en el Poder Judicial, ¿no? Los oficios, las actas de elevación, las actas poderes, por ejemplo, que firman los trabajadores cuando van al fuero del trabajo digamos, y se les da el acta poder para que puedan litigar sin necesidad de ir a hacer un poder a un escribano. Y así debe haber un montón de otros que a mí ahora no se me vienen a la cabeza. ¿Qué es lo que un poco nosotros creemos? Que verdaderamente muchos de estos documentos nos sigue llevando mucho tiempo hacerlos y verdaderamente tienen mucho poco, o sea, tienen en realidad como mucho trabajo para el poco valor agregado que le aportan al proceso judicial para impulsarlo, ¿sí? Y esto no tiene que ver con que sean documentos que se hagan de oficio, como puede pasar, digamos, con penal, que trabaja mucho más de oficio, sino que también puede pasar con documentos en los cuales nosotros dependamos de los abogados, ¿sí? A veces en ese caso hay documentos en los cuales tenemos que trabajar con otros, pero que igualmente se pueden estandarizar. Un poco la idea de hoy es, compartiendo la experiencia que tiene Darío Robaina, que es prosecretario del Juzgado del Trabajo 2 de Distrito Judicial Norte. Ellos, digamos, todo el foro del trabajo, en realidad, la verdad, fueron como los que más impulsaron lo que es la estandarización de nuestros primeros documentos, que fueron los oficios, básicamente, que se utilizan en el ámbito del foro del trabajo, o sea, tanto los oficios de informes como los oficios que se utilizan para anotar medidas cautelares, por ejemplo, sea en el RPI o en el registro de la propiedad automotor, o sea, en donde fuera, o como para requerir información. Nosotros con Darío y con todas las chicas digamos, de los 4 juzgados del trabajo, más los colegios de abogados, trabajamos el año pasado para poder ir a documentos comunes en los cuales lo único que cambiara en definitiva son los datos variables, ¿sí? Es decir, el número de expediente, el nombre de la causa, cuál es el objetivo del oficio, para poder darle agilidad, no solo a la confección del documento, sino al confronte de ese documento. Porque cuando la vista se acostumbra a trabajar con ciertas plantillas, después la verdad que llega un punto en el que uno lo único que hace el ojo es mirar el dato variable, ¿sí? Y entonces lo que es el confronte de ese documento, o sea, el control de ese documento en este caso, se hace muchísimo más rápido. Y lo bueno de esto es que no necesitamos ayuda informática. O sea, son cosas que podemos hacer nosotros y que la podemos hacer tanto para documentos que salgan hacia el exterior de la organización, como para documentos que usemos internamente en la organización, ¿sí? Y esto, digamos, aporta, ya les digo, mucha agilidad, sobre todo porque ya uno reduce mucho el margen de error sobre lo que controla en esos documentos, ¿sí? Porque uno ya sabe que lo que está estático no cambia y lo único que tiene que cambiar son esos datos que son variables, que son los que se van transformando o van cambiando con la interacción con distintos usuarios. Así que bueno, un poco la idea de hoy es trabajar juntos, va a estar fundamentalmente a cargo de Darío el taller de hoy, yo lo voy a ir nomás acompañando,
Y bueno, invitarlos a que puedan utilizar estas herramientas también ustedes para empezar a pensar qué cosas pueden estandarizar, que aprovechando que está Cari ahí, que aprovechen, digamos, que nos sirvan para, por ejemplo, aprovechar a despapelizar también. Te muteaste. Sí, ahí me habían muteado. Todo lo que se estandariza y circula digitalmente permite despapelizar a la vez, ¿no? Entonces creo que un poco también esto puede tener como ese doble propósito. Así que bueno, Darín, todo tuyo. Dale, muchas gracias, Mariana. Bueno, mi nombre es Darío Robaina. Yo trabajo en el juzgado de trabajo número 2 del Distrito Norte. Y bueno, un poco, como decía Mariana, es contar nuestra experiencia, digamos, al estandarizar algunos documentos. Estos documentos son, digamos, de uso exclusivamente interno del tribunal y algunos que replican hacia afuera, es decir, se entregan a las partes o a los testigos o a la oficina de notificaciones, y hay otros que, digamos, tienen como destinatarios digamos, el mismo personal de la mesa de entradas o algún despachante. Eh, para comenzar, les voy a compartir un PowerPoint. A ver si lo encuentro por acá. Ahí lo pueden ver el PowerPoint. No, ahí va cargando, ahí está. Lo que sí ponele pantalla completa, si querés. Pantalla completa. Ahí lo vamos a habilitar. Bien. Bien, primero que nada, Ahí se te fue la pantalla compartida, ¿eh? se me fue la pantalla compartida. ¿Ahí volvió o no? No, Bueno, que vas a bueno, poner compartir. dale, volvemos. Ahí cargó. Sí, ahí cargó. Dale. Puede ser porque lo pongo como presentación, pero ¿se ve ahí? Lo dejamos ahí. ¿Sí se ve? Sí, se ve chiquitito, pero ahí va. Sí, A se ver, ve. dale. A ver, intento de nuevo ponerlo. ¿Y ahí se va o no? No, ahí está, perfecto. Dale. Ahí está. Para arrancar un poquito, explicarles un poco lo que es el contexto de nuestra unidad funcional, porque considero que es importante para poder transmitirle quizás a ustedes el mensaje correcto. Nosotros, en primer lugar, destacamos que no somos un grupo grande de trabajo, sino que somos un grupo más bien chico. Tenemos 10 integrantes, empezando por el juez, que es Fernando Caizac, está la secretaria, que es Eve, Natalia Chaina, que es prosecretaria, en mi caso también soy prosecretario. Tenemos 5 despachantes, que son Nico Santana, Juancito, Clau, Alicia y Emi, que entiendo están presentes en esta presentación. Y la última incorporación, el compañero Andrés Monchietti. Es importante destacar la cantidad que somos porque todos nosotros tenemos muy poco tiempo disponible para poder hacer estas pequeñas mejoras que tienen que ver con estandarizar los documentos. Y justamente esta falta de tiempo tiene que ver con el contexto en que nosotros tenemos digamos, en el juzgado, y que en los últimos 2 años, digamos, se tradujo en un aumento de los procesos judiciales, ¿sí? Que están vinculados a los accidentes de- de trabajo y las enfermedades profesionales, que en la actualidad ocupan mucho recurso, nos dejan poco tiempo, y a ello le sumamos la incorporación del Juzgado de Trabajo 2 al protocolo de la oralidad efectiva. Eh, Esta es nuestra realidad. En la actualidad tenemos muy poco tiempo, pero eso
no obsta a que nosotros podamos impulsar ciertas mejoras que a nosotros nos permitan de alguna manera liberar tiempo. No hablamos en liberar horas, pero sí podemos hablar de liberar minutos. Y quizás son una de las ventajas de ir estandarizando documentos de uso frecuente. Llámense actas de audiencia, llámense constancias que se emiten por mesa de entradas cuando viene un testigo, una constancia que pueda llegar a pedir un abogado cuando presenta un documento original, una nota de elevación, como les contaba Mariana, libramiento de cédulas a testigos de oficio, nosotros tenemos esa práctica habitual, y últimamente también incorporamos librar algunos oficios o algunos pedidos de informes de oficio. Entonces, nosotros tratamos de aplicar la estandarización a ese tipo de documentos en lo que va, digamos, de este último año y medio. Entonces, la necesidad de liberar el tiempo, a nosotros, digamos, nosotros la materializamos con esta estandarización, y el objetivo principal es agilizar las tareas administrativas, descomprimir al personal. Tengan en cuenta que en una audiencia de juicio, en una audiencia testimonial, pueden llegar a entrar 10 testigos, 8 o 9 te piden constancias, y el personal de mesa de entradas está ocupado con otras tareas y tienen que hacer constancias, traconstancias, y eso puede implicar una sobrecarga de trabajo que afecta claramente, digamos, el rendimiento, o por cansancio, o por la simple acumulación de tareas, digamos. Entonces nosotros con estos documentos estandarizados vamos de a poquito liberando minutos de trabajo que luego, sea el personal de mesa de entradas o un funcionario o un despachante, pueda ir reasignando ese tiempo a otras partes del proceso de trabajo en donde pueda sumar valor. La idea es siempre apostar a la mejora continua, sumar valor a los procesos de trabajo y reducir costos. O sea, las horas están, digamos, todos tenemos las 6 horas y media, y los que trabajan más, buenos serán más. Todos tenemos esa cantidad de horas por día y están ocupadas. El tema es el tema no es fabricar el tiempo, sino liberarlo para reasignarlo. Nosotros, digamos, para estandarizar, al principio lo empezamos a hacer, digamos, sin seguir un método o sin prestar atención de que habían ciertas técnicas para estandarizar algunos documentos. Y a finales del año pasado, digamos, comenzamos a interiorizarnos un poquito en lo que es el Legal Design Thinking, disculpen mi inglés, que básicamente la idea no es explicar el método, sino es en qué pone el foco el Legal Design Thinking, que es en el usuario o en la parte interesada, digamos. Pueden ser las partes, pueden ser los mismos despachantes, todos los intervinientes, digamos, con estos documentos. Entonces, la idea es aplicar este método a la gestión documental del juzgado. Y lo que buscamos acá básicamente es la empatía con el interesado, es decir, si yo necesito, o el juzgado necesita que el personal de mesa de entradas pueda, sin ocupar demasiado tiempo, librar una constancia de que el testigo vino a la audiencia, yo tengo que pensar en las necesidades de él, digamos. Y si arrancamos de las necesidades del personal de mesa de entradas, o del despachante, o del funcionario, o de la misma parte que viene a pedir la constancia, o del mismo abogado, nosotros podemos encontrar o producir en realidad un documento estándar que, que cumpla las necesidades de ese interesado. Entonces, con ese norte nosotros, digamos, comenzamos a utilizar esta metodología, que ya se usa en el ámbito legal, en los contratos, por ejemplo, en donde se van usando algunos iconos, colores, formas que facilitan la vista de todos
los documentos. Ahora yo les voy a compartir un videito cortito. Si no se ve, me avisan y se los comparto. Salió la pantalla compartida, ¿no? Sí, salió. Yo tengo que Dale. ponerle, creo que compartir. Sí. Sí, ahí volvemos. Ahí lo vamos a poner de nuevo. Ahí está. ¿Pueden ver? Sí, buenísimo. Dale. Sí, sí se ve. Dale, ahí le ponemos. Lo único que no tiene es... ¿Es en audio? No tiene audio. ¿No tiene audio? No. Bueno. Ponete y desconectarlo a ver que suena. ¿Cómo? A ver. No, sí, porque viste que a veces te dice compartir con audio. A ver, dale. Ahí vamos de nuevo entonces. Puede fallar. Yo mientras les hago una mínima intro, el pensamiento de diseño aplicado al derecho es súper interesante porque lo que hace es como tomar la lógica, digamos, del pensamiento de diseño que usa, o sea, digamos, todo lo que es como una estrategia de pensamiento que usan los diseñadores cuando diseñan productos y servicios, y la aplicamos al derecho. Lo que hay en el corazón del pensamiento de diseño y del legal design, que es, digamos, el pensamiento de diseño aplicado al derecho, es empezar a pensar en nuestros procesos y nuestros servicios y en los productos que hacemos desde la mirada del usuario, o sea, no ya desde lo que nosotros necesitamos, sino verdaderamente de qué es lo que buscamos para ese usuario, en nuestro caso, ¿no? El usuario de justicia, ¿sí? La ciudadanía, el justiciable, como se le decía antiguamente. Un poco apunta ahí, y bueno, tiene una metodología bastante interesante que ahí Darío les va a compartir el videito. Dale. Ahí estamos. Ya encontré el... A ver ahora. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Sí. Sí, sí. Después se los compartimos, no se preocupen. A los Dale. que no pudieron verlo, después se los compartimos para que lo tengan. Dale. Bueno, un poquito, tomando un poco lo que les decía Mariana, esta metodología tiene que ver con generar documentos colaborativos que atiendan las necesidades de los interesados en estos documentos, los que intervienen con estos documentos, y que también estos documentos empiecen a cumplir la finalidad, la finalidad que tienen. Y esto es muy importante porque cuando un abogado presenta un oficio, su finalidad es que pase el confronte. Entonces, cuando el oficio no está estandarizado, aumenta el riesgo de que ese confronte no pase. Y si no está estandarizado y pasa el confronte, puede que no pase la autorización del funcionario que lo va a firmar,
justamente porque se le escapó a la persona que hace el confronto algún otro detalle que, si no fuera variable, estaría incorporado en el documento estándar. Entonces, con esto bajamos tiempos, bajamos el riesgo de que el documento no cumpla su finalidad. Y hay algo importante que decía el video que tiene que ver con la necesidad de mejorar la forma de comunicar. Nosotros como juzgados, con nuestro trabajo, comunicamos mucha información. Entonces, en la medida que nosotros podamos estandarizar para comunicar mejor, vamos a lograr mejores resultados, sin duda. Ahora les vuelvo a compartir el Power. En lo que es, mientras se comparte el Power, en lo que es el pensamiento de diseño aplicado al derecho y al servicio de justicia particularmente, hay como una invitación también a simplificar los documentos que usamos, a simplificar el lenguaje que se incorpora en los documentos que usamos, e incluso a mirar el usuario destinatario, porque, digamos, no es lo mismo quienes trabajan, por ejemplo, en un foro de familia y van a hacer algo para, digamos, niños, niñas y adolescentes, que por ejemplo, alguien que trabaja, no sé, en un juzgado laboral, digamos, uno tiene que mirar quién es su usuario, quién es el usuario de ese documento, ¿no? El destinatario de ese documento, porque incluso hay veces que un mismo documento debería tener distintos formatos en función de a quién le quiero comunicar qué, ¿no? Y si eso lo podemos estandarizar, bueno, es un plus, ¿no? Así que un poco apunta a eso, por eso el pensamiento de diseño se toma como idea, porque lo primero que te pide es que mires al destinatario, o sea, cosa que nosotros en el derecho no estábamos muy acostumbrados a hacer, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que tenemos acá en el juzgado para compartirles a ustedes. Tenemos las constancias de mesas de entradas, las notas de elevación, que las armamos el año pasado, en octubre o noviembre más o menos, que básicamente constan en planillas donde hay campos para rellenar. Eso, la información que digamos que tiene que estar fija, está fija, y la que puede ir variando, nosotros la podemos ir completando en función del requerimiento que tengamos, siempre utilizando el mismo archivo. No hace falta cambiar el archivo para poder modificar lo que queremos, la información que queremos transmitir en ese documento. En cuanto a las herramientas utilizadas para crearlos, tenemos Microsoft Word, en particular la función programador, el formato de plantilla, los elementos rápidos y autotexto, y la función de correspondencia que usamos pura y exclusivamente para los oficios y las cédulas. Ahora les voy a compartir esto va a ser con varios videitos para hacerlo un poco más entretenido, porque si no se nos van a cansar. Un segundito y ya lo compartimos. Mientras se carga, les voy contando. El año pasado le consultamos en algún momento a Emilia, que ya estaba en la mesa de entrada, Emilia Arieu, si podíamos mejorar algunos de las constancias de mesa de entradas. Ella me ha mostrado que tenía algunos documentos que ella confeccionaba a medida que se los iban pidiendo, pero eran documentos que estaban separados y que requerían siempre de edición, lo cual le llevaba cierta cantidad de tiempo. En miras de resolver eso, lo que nosotros hicimos fue estandarizar todos los formularios que se utilizaban, o las constancias que se utilizaban en mesa de entrada, y un poco el video que ahora les voy a compartir intenta transmitirle a ustedes lo que hemos logrado. Ahí se les compartió. Sí, sí. Perfecto. Sí, ahí va. ¿Es sin audio? No, debería tener audio y estaba para compartir. Ahí lo chequeamos. Vamos de nuevo.
A ver, sí, porque salió sin audio el video. Vale. Volvemos a compartir. Si no, nos vas relatando, Darín, de lo que Dale, fueron no hay haciendo. problema. Dale. Intentamos una vez más. Ahí se escucha. Ese está bueno, Dari, contarles como que tiene muchas cosas integradas, ¿no? Sí, en los elementos autotexto tenemos todas las variables de constancia. El archivo principal es una plantilla. Si ustedes ven que tiene los datos fijos, nosotros lo único que vamos variando son el contenido de la constancia de la clasificación. El resto después queda todo fijo, son los datos de la constancia que intervienen. Ahora te escuchamos re bajito, ¿eh? Se acopla con la música. Ahí está. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, ahí está. Vale. Les decía que este archivo es un documento fijo, es una plantilla, siempre abrimos la misma plantilla, y la función de elementos rápidos nosotros nos permite justamente tener una serie de párrafos que previamente configurados nosotros los podemos ir agregando a medida que vamos necesitando hacer una constancia. Entonces, el personal de mesa de entrada puede mantener todo el día abierta la plantilla de constancias, y a medida que le van requiriendo determinadas constancias o certificaciones, lo que hace es ir solamente cambiando el párrafo con la función de elementos rápidos. Y ahora yo les voy a mostrar un poquito cómo se puede configurar. Y esto... Claro, que un poco le vamos a dejar estos documentos seguramente, pero un poco por ahí lo que se puede ver acá, que es a donde vamos a apuntar ahora con la parte más práctica, es a que nosotros podemos hacer, simplemente con Word podemos armar no solo plantillas en las que uno, digamos, deje ciertos elementos para completar manual, o a veces puede incorporar listas, por ejemplo, no sé, con los funcionarios, con los magistrados que participan, ¿no? O que están en ese fuero, sino que también lo que permite Word es poder tener textos preestablecidos, digamos, porque nosotros también cuando nos podemos a mirar como en lo finito de los documentos, también se van a dar cuenta que generalmente muchas veces decimos lo mismo. O sea, frente a una determinada contratación, bueno, ¿vino o no vino? ¿Vinieron algunos? Bueno, esas cosas también se repiten a lo largo de nuestras interacciones con nuestros usuarios, y eso también se puede estandarizar. O sea, se puede estandarizar no solo el modelo de documento, sino gran parte del contenido de ese documento. O sea, contenido que inicialmente parece variable, es variable, pero a su vez es estandarizable, a diferencia, no sé, de un nombre y un apellido, por ejemplo, ¿no? Un nombre y un apellido igualmente, si nosotros ya sabemos con quiénes interactuamos normalmente, no sé, por ejemplo, los funcionarios de la unidad funcional, bueno, si yo estoy con un documento estandarizado para el correccional de Ushuaia, yo ya sé que va a estar Felicitas Analía, la secretaria, o sea, ya también sabés quiénes son los usuarios. Entonces, la clave es un poco identificar los documentos y también identificar aquel contenido, digamos, que incluso variable puede ser estandarizable, ¿sí? De hecho, volviendo un poco a lo de los oficios, que por ahí es el ejemplo más claro,
en los oficios, entre el fuero laboral logró cargar todos los juzgados. Entonces, en un solo modelo tenemos los de Ushuaia, los de Río Grande, y es un montón de, digamos, de variables que, digamos, impacta a la hora de ir completando, porque siempre genera errores no tenerlos predispuestos. Básicamente estos son párrafos predispuestos que vamos a completar siempre con la información particular del caso, que nosotros no podemos anticipar. Todo el contenido del documento nosotros podemos preestablecer o predisponer, es estandarizable sin dudas. Tenemos además un formulario de nota de elevación, que antes de mostrarle cómo funcionan las herramientas se los quiero compartir, pero lo voy a adelantar al video para no consumir mucho tiempo, para mostrarles que a estos documentos en algunos casos los podemos imprimir, pero también en otros casos les podemos aplicar firma digital y le podemos aplicar links, y además los podemos enviar todo en formato digital, y de esa forma ahorrar papel, que es un poco la finalidad que tiene la modernización del Poder Judicial y la nueva forma de gestionar los documentos. Si me dan un segundito ya les comparto. Ahí deberían poder verlo. Vamos a subir el volumen. Ahí lo pueden ver. Sí, sí. Perfecto. Esta, por ejemplo, es una nota de elevación que todos los que trabajan en juzgados saben que cuando se apela o hay una presentación de un recurso de queja, hay que confeccionar una nota de elevación. La particularidad y ahí vuelvo un poquito más para atrás el video, la particularidad de este modelito que nosotros creamos es que nos permite cargar muy rápido los datos, dividiendo pantalla, como pueden ver justamente en este tramo. Dividen pantalla, los que tienen Cayenne pueden usar Cayenne, y lo único que tienen que hacer es dividir pantalla y copiando de forma muy rápida los datos. Fíjense que las notas de elevaciones tienen muchísimos datos a cargar, y si uno tiene información disponible, está en Cayenne o está en la misma resolución judicial, entonces la dinámica es buena y ahorra muchísimo tiempo. No sé si ahora le vamos a preguntar a Juancito, él es uno de las personas que usa esta plantilla en particular, y a Emi las anteriores, y les podemos consultar a ver ellos qué diferencia notaron en el uso de estas herramientas. En particular esta, y les adelanto el video, nosotros directamente no las imprimimos y las firmamos digitalmente y las enviamos, las cargamos a Cayenne como digitalización, y de esa manera remitimos el expediente a la sala civil. Si hay alguna constancia documental en formato papel, se manda a través de los choferes, pero el acta de elevación se pone firma digital, y lo único que nos pidió en su momento la sala civil es que dejemos una constancia, una mínima constancia, como una especie de remisión muy chiquita, en el expediente papel, siempre que vaya una parte en papel, y con eso solucionamos. Y la verdad es que funciona bastante bien. Ahora dejo de compartir este videito y vamos a mostrar ya un poquito cómo funcionan o cómo se configuran en realidad Por ahí lo tenemos a Emma también, que nos ayuda con unas pruebas que hicimos con los formularios de tasa de justicia. Quedó muy bueno eso, Emma. Ahí Sí, les voy a compartir. Ahí les comparto, ahí voy a abrir un documento en Word en blanco y les voy a compartir un poco cómo configurar algunos de estos campos.
De hecho, mientras les contamos, la experiencia que tenemos que fue bastante interesante es la que, digamos, con la estandarización de oficios. Nosotros antes, por ejemplo, en el fuero del trabajo, igual que en el resto de los fueros, sobre todo los que, digamos, salvo penal, que se hace mucho por secretaría, nosotros teníamos básicamente por cada abogado un modelo de oficio, ¿sí? Cada uno utilizaba su tipografía, Times, Arial, Comic, 12, 11, 10, etcétera. Y la verdad que eso para el que confronta es bastante pesado. Entonces, a lo que fuimos fue, digamos, hacia una estandarización de esos documentos que nos llevó en principio a lograr 20 modelos de oficios para todo el fuero del trabajo. Los usamos, fracasamos exitosamente, tuvimos muchas críticas y después de iterarlo nuevamente, tanto con todos los secretarios y pro y también la gente de mesa de todos los juzgados del trabajo, y con los colegios, volvimos a trabajar sobre esos modelos y nos fuimos de 20 a 8, y la verdad que hoy están funcionando muy bien, y de hecho, digamos, la mayor parte de las veces se presentan, se usan estos formularios, y el día de mañana, si nosotros podemos ir a un Cayenne más potenciado, que es en donde, digamos, donde estamos apuntando, que tenga plantillas incorporadas en el sistema, estas plantillas no van a ser impuestas del Poder Judicial, sino que son plantillas que se consensuaron. O sea, primero porque no fueron impuestas del Superior Tribunal de Justicia, son plantillas que se consensuaron con los juzgados, pero además se consensuaron con el usuario externo. Y eso facilita mucho después el trabajo entre todos. O sea, como que este es como el primer paso hacia, digamos, el tener documentos estandarizados dentro de los sistemas de actuaciones electrónicas, que el nuestro hoy es Cayenne, podría ser otro, digamos, pero como que un poco el camino es este, y empezar por reconocer qué podemos estandarizar nos ayuda mucho para trabajar más ágil y tener eso preparado para el futuro, ¿no? Sí, y algo importante que tiene que ver con las críticas es que no nos apenamos, sino que en cierta medida puede que hayamos renegado un poquitito, pero sí nos pusimos contentos porque logramos lo que queríamos lograr, que era justamente tener oficios para todo el fuero, y esperemos que estas prácticas se puedan ir replicando a medida que va pasando el tiempo y claro, aprovechando las herramientas que nos da el Poder Judicial. Bueno, acá pueden ver la hoja en blanco de Word. Bien. Primero que nada, necesitamos para hacer estos formularios, al menos las que trabajan en formato de tabla, vamos a utilizar la herramienta tabla, que nos da la opción de crear una tabla justamente y nos da la posibilidad de generar determinada cantidad de celdas. Por ejemplo, para el acta de certificación de mesa de entradas o el acta de constancia, nosotros lo que vamos haciendo es, a medida que vamos creando la tablita y diseñándola, si se quiere, le vamos poniendo algunos requisitos, como el título, por ejemplo. Lo vamos centrando como para ir, porque cuando uno prepara estas actas, como que se va encontrando a medida que la va armando, con mejores formas de transmitir la información. Podemos generar en una celda abajo, podemos generar el lugar, por ejemplo, donde se hace la certificación. Esto puede ser Juego del Trabajo número 2, Distrito Judicial Norte. Si fuera un acta general, por ejemplo, luego yo les voy a mostrar cómo se pueden llegar a poner muchos juzgados y tener una opción para cambiarlos. Tenemos, por ejemplo, toda acta tiene una fecha, tiene un lugar, una fecha, tiene una hora. Podemos agregar un campo para la fecha, podemos agregar un campo para la hora. También tenemos, generalmente las actas se emiten en el marco de un expediente, podemos poner el número de expediente. Y el expediente tiene una carátula. Bien, la información principal del acta está, nos falta quienes intervienen por el lado del juzgado o de la unidad funcional, sea administrativo o jurisdiccional, lo mismo. Podemos poner una especie de capítulo o apartado que se llame autoridad certificante. Lo vamos a centrar. Le vamos sacando algunos espacios.
Vamos viendo cómo nos queda. Puedo poner juez, puedo poner secretario, secretaria, pero secretario. Ponemos todas las opciones. No importa que alguno nos quede en blanco porque le vamos a poner o no asiste o no está o queda en blanco directamente. Todo esto lo podemos configurar con listas desplegables donde tenemos la opción. Podemos configurar el juez titular, podemos configurar el juez subrogante, el primer subrogante, el segundo, el tercer subrogante. Esto puede llegar a funcionar también para un acta de audiencia, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Podemos tener los datos del compareciente. Lo vamos a centrar. A medida que ustedes lo van confeccionando, se van dando cuenta también el estilo que le quieren dar a la tabla. O sea, es muy flexible la función de tabla para trabajar los modelitos. Incluso podemos crear una tabla dentro de una tabla. Nosotros lo usamos bastante. Sobre todo para ¿cómo se llama? Para las actas de audiencia. Nosotros con el tema de la oralidad nosotros con la oralidad no dejamos de lado el acta, sino que lo usamos bastante, solo que con fines de transmitir mejor la información a las partes. Y acá, por ejemplo, podemos tener nombre y apellido, y si tiene abogado, pero lo podemos dividir también. Entonces, para dividir esta tablita que está dentro de la tabla más grande, podemos hacer un clic derecho, venimos a dividir celdas y le damos la cantidad de columnas que queremos. En este caso podemos poner 2 y a este igual le vamos a poner 2. Ahí está. Y tenemos nombre y apellido. Tenemos el DNI. Si comparece o no con un abogado, puede ser. Podemos dejar una matrícula. Si viene con el abogado. Y si tiene poder, podemos poner incluso el poder. Acá nos va a faltar una columna. Le podemos agregar otra más si queremos. Clic derecho. Lo vamos a combinar todo y la vamos a volver a dividir. Le vamos a agregar una columna más. Podemos agregar un mail abajo. Le damos email. Pero me aparecen 3 columnas. Las seleccionamos y las combinamos. De esta manera, fíjense cómo va tomando forma de a poquito el acta. Es un acta sencilla. Está fea todavía, pero no importa. Vamos a crear otro apartado que se va a llamar objeto de la certificación. La vamos a centrar. Y abajo dejamos todo el espacio. Le podemos dar color. Esto lo de poner color seguramente lo saben. Quiero aclararles que esto no pretende ser un tutorial de Word ni nada por el estilo. Seguramente muchos de ustedes estas herramientas las conocen mejor que yo y pueden hacer cosas mejores que yo, pero a los fines explicativos vamos bien. No, y perdón, Dari, está buenísimo sí. porque hay gente de pericial también y de otras oficinas que ahora como estamos tratando de llevar a todos a Cayenne, verdaderamente tener estas herramientas es súper útil porque ya trabajando con firma digital, uno directamente puede hacer este tipo, ¿no? De los informes de la pericial podrían tener ya una estructura prearmada con esta lógica, ¿no? Ahí les decía en el chat que les vamos a dejar seguramente los modelos para que ellos después los puedan reutilizar. Dale, buenísimo. Además a ellos les va a agilizar un montón poder ordenar la información de la pericia. A veces el escribir, y hay algo que por ahí nos salteamos, iba a preparar unos memes, pero no llegué. El tema, la lógica del acta que no deja espacio, estilo testimonio, o el acta que empieza en el primer renglón y es un solo bloque hasta el final, y entre párrafo y párrafo ponemos puntos, muchos puntos o muchas rayas para cerrarlo, es la lógica del papel. ¿Y por qué es la lógica del papel?
porque alguien le podría sobreimprimir, podría llegar a agregar algún otro dato que no está, que no estuvo en ese acto, digamos, jurídico, si se quiere, o en ese acto que se quiere dejar constancia, pero eso desaparece con el documento electrónico y la firma digital. Primero porque la firma digital, una vez aplicada, va a encriptar el documento, y cualquier tipo de modificación que nosotros podamos realizarle va a quedar marcada y va a quedar patente en el documento, porque nos va a advertir el mismo programa, el mismo lector del PDF, que ese documento de alguna manera fue, digamos, modificado. Entonces, eso nos permite a nosotros, digamos, trabajar con actas un poco más vistosas, donde podemos agregar un color, donde podemos agregar un link, donde podemos dar, digamos, mantener cierta flexibilidad que el papel por ahí nos permite, porque uno se tiene que anticipar a que alguna persona de mala fe o algo por el estilo agregue o cambie algún dato. Y el diseño, Dari, te suma un montón a la lectura del contenido Sí, del documento. O sea, porque no es lo mismo sí, leer un bodoque que dice acta y todo el choclo, que cuando uno lo estructura esa misma información, la pones representada, digamos, en compartimientos. Entonces, cuando el usuario que recibe esa información tiene que leer, sabe a dónde apuntar. Si busca quiénes son las personas involucradas, mirará los datos de nombre y apellido. Si busca el DNI, irá al DNI, sí, el contenido. Creo que, por ejemplo, que mencionaste pericias, Dari, sí. por ejemplo, estructurar un documento así para las pericias, sobre todo, por ejemplo, cuando hay pericias interdisciplinarias, creo que puede ser también interesante para cuando uno separa en las pericias cuál es la parte, ¿no? Sí, de lo que es la parte social, la parte psicológica, la parte médica. sí. Bueno, hay mucho plus acá también, ¿no? La Nosotros, posibilidad de insertar hipervínculos para poder llevar información que esté en otro lugar y vos no quieras mostrar necesariamente, como puede ser una fotografía, por ejemplo. nosotros digamos, en esta necesidad de liberar tiempo y de que podamos cumplir las tareas que nos corresponden a cada uno, vamos implementando estos documentos hacia afuera, pero yo también les he dicho que hacia adentro. Y hay documentos que no los ve más que los funcionarios del juez, por ejemplo. Cuando trabajamos, en el caso del trabajo de oralidad, nosotros trabajamos con muchos resúmenes de demanda y de contestación. Y les traigo a colación un ejemplo de hoy. Hoy trabajamos que solamente un documento, donde nosotros hacemos un resumen, en donde el resumen de la demanda pudimos identificar 109 hechos. Entonces nosotros, los funcionarios que hacemos estos resúmenes, le tenemos que, digamos, transmitir la información del caso al juez, y el juez tiene que entenderla. Entonces, para esa mejor comprensión, nosotros justamente usamos sistemas de planillas muy similares a estos, donde vamos agrupando hechos por tema, donde vamos agrupando la prueba. Tenemos columnas numerando los hechos, de la fecha de cada hecho, otra columna para describir los hechos, otra columna para la prueba, otra columna para alguna observación, lo cual facilita un montón el estudio del caso al juez. Y la verdad que es una maravilla, porque si uno se queda con la demanda, que pueden ser 50 páginas, por ahí el estudio es muy complicado. Y la lógica es la misma, es pensar en el usuario. El resumen, ¿quién lo va a usar? Y lo van a usar los funcionarios y el juez. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos que esa información le llegue mejor al juez? En las actas de audiencia, por ejemplo, que ahora yo le voy a mostrar un ejemplo, que tienen este mismo formato, hay que discutir en la audiencia preliminar con las partes sobre la controversia de algunos hechos, es decir, si están de acuerdo o no con que un hecho sucedió de tal o cual forma. Y nosotros podemos mostrarle los hechos organizados de alguna manera, viendo dónde los hechos se confrontan o están contrapuestos, nos da mucha agilidad en la audiencia. Entonces, nosotros también satisfacemos cierta necesidad del abogado, del juez, del secretario, y al momento de proyectar alguna resolución judicial tenemos la información ordenada, organizada y comprensible, digamos, bajándolo, digamos, eh, a, a, digamos, un poco más ordenadas, digamos. Bueno, acá ya más o menos le dimos la estructura. Esto es un poco lo que Mariana les decía. Hay datos acá que son fijos, que no van a cambiar. Por ejemplo, lugar, fecha y hora. Sí pueden variar la fecha y la hora. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a usar, para generar los campos, vamos a usar la función que se llama programador.
ustedes posiblemente no la tengan configurada, o sí, pero si no la tienen, van a hacer clic en Archivo, van a ir a la opción Más, van a ir a Opciones y van a ir a Personalizar cinta de opciones. Y acá van a venir a la columna derecha y van a dar clic en Programador y le dan a Aceptar. Una vez que ustedes hacen eso, van a tener la opción de Programador acá arriba. Entonces, una vez que ustedes tienen la función programador dentro del menú, van a tener opciones para aplicar distintos tipos de herramientas. Por ejemplo, esta de acá, que se llama Control de Contenido de Texto Enriquecido. Con esta herramienta nosotros podemos escribir cualquier información dentro, ¿no? Juzgado, número 1, pongámosle. Pero bueno, o sea, esto hay que cargarlo manualmente. Lo bueno de digamos, de este campo es que se ajusta más por ejemplo, al nombre y apellido de la parte, la funcionalidad, a eso me refiero. Entonces, podemos dejar acá para el nombre y el apellido de la parte, incluso le podemos activar el modo diseño para indicar en letras un poquito más claritas que se está requiriendo el nombre y el apellido, por ejemplo. Desactivamos el modo diseño y ahí fíjense que acá me pide nombre y apellido. Lo único que yo tengo que hacer es escribir el nombre, ¿sí? Esto justamente es un campo para datos que son variables y prácticamente imposible digamos, de estandarizar, como pueden ser los nombres de las partes o de quien comparece. Pero tenemos algunas opciones que sí podemos estandarizar. Por ejemplo, el juez. Para estandarizar opciones o una cinta de opciones, lo que podemos usar es esta herramienta de acá, el control de contenido de cuadro combinado. Con esta herramienta nos da una lista desplegable que nos indica que elijamos un documento. Pero esta herramienta está vacía, no tiene ninguna opción, por lo tanto nosotros tenemos que cargarla. Y para eso vamos a ir nosotros posados o cliqueando este campo, vamos a la función propiedades, le vamos a agregar un título, por ejemplo, nombre del juez. Asignamos una etiqueta juez y acá vamos a agregar, por ejemplo, juez 1, podemos agregar juez 1, podemos agregar juez subrogante. Y podemos agregar otro juez más si queremos. Bien. Agregamos 3 opciones, le damos a aceptar. Y ahora lo que hacemos es desplegar y tenemos las opciones. Entonces, una vez que esto queda configurado, ya no hace falta volver a cambiar ni escribir el nombre o que quede mal escrito. Lo mismo sucede, la misma aplicación tiene la función, o sea, lo vamos a aplicar para secretario. Generalmente las unidades funcionales, los juzgados, tienen un juez, un secretario, 2 o 3 prosecretarios según sea el caso. Entonces vamos completando las opciones dentro de cada campo, ¿no? Yo voy a ir adelantando un poquito. Por ejemplo, con la fecha, ¿cómo podemos hacer? A ver, Emilia de mesa entrada necesita que cada vez que abre el archivo tenga la fecha actualizada. Entonces le vamos a generar un campo con la fecha actualizada. Para eso vamos a venir a la opción insertar, vamos a ir a la opción de elementos rápidos, vamos a ir a la opción de campos, insertar un campo, y vamos a buscar la fecha que está en inglés, que es date, y tenemos distintas opciones. A nosotros nos gusta usar esta, porque nos ubica bien en la semana, y ahí tenemos. Si esto, digamos, si no se actualiza en forma automática, podemos dar un clic acá y se actualiza automáticamente. Lo mismo podemos hacer con la hora. Vamos a insertar documentos, elementos rápido, campo, y vamos a la T, que tenemos time, y le damos ahí, 3:45 PM, tenemos distintos formatos, lo mismo, ahora vamos a dejar pasar algún minutito, después lo actualizamos. El expediente va a ser siempre variable, por lo que les recomiendo usar el
el campo de texto enriquecido. Hay una diferencia entre esta herramienta y esta de acá. Esta es texto sin formato. La primera les permite a ustedes pegar varios párrafos, de hecho cargar información en una oportunidad y después agregarle. La otra herramienta no nos deja, y este es un problema que tuvimos con los oficios, porque en el cuadro de orden del oficio, del objeto del oficio, a veces había que pegar 2 o 3 párrafos que estaban ubicados en distintos lugares, o la fuente estaba en distintos lugares. Entonces, nos dejaba pegar el primero, pero no nos dejaba pegar el segundo o el tercero, o se borraba el primero y siempre generaba algún error, lo cual fue motivo de queja de los abogados hasta que nos dimos cuenta, al menos yo, que tenían una mínima diferencia estas dos herramientas. Ahora bien, tenemos otra herramienta que también podemos utilizar para la fecha. Si, por ejemplo, si acá vamos a cambiar esta fecha automática, podemos poner el calendario. En el caso del calendario, nos deja acá la posibilidad de poner la fecha en la que estamos. Si es un acta, la audiencia siempre va a ser del día. Pero, por ejemplo, si es una apertura prueba donde vamos a fijar una fecha de audiencia para un testigo, tranquilamente, si es a 4 meses, le podemos fijar la fecha y se la fijamos. Esto es mucho más rápido, más prolijo y evita errores. Después, tenemos otras opciones también para ir configurando el acta de constancia. Por ejemplo, ¿qué pasa si viene una persona más? Entonces son 2 personas. Tenemos 2 opciones. Damos un clic, control C y copiamos y pegamos abajo, o tenemos otra opción que podemos usar esta herramienta, control de contenido para repetición de secciones. Esta, Mariana, nos puede servir para alguna otra cosa que se nos haya pasado en esos oficios, pero nos da la opción de replicar estas tablitas. Incluso después, la misma edición del documento nos deja crear otras tablas dentro de la tabla, con más columnas, de acuerdo a las necesidades. Bueno, esas son las herramientas principales en lo que tiene que ver con crear un acta. Esta nos queda un poquito feita, pero bueno, a los fines ilustrativos nos sirve. Mariana, porfa, decime si se me pasó alguna herramienta que vos quieras que muestre en particular, pero los campos que más usamos estamos joya. Y ahora voy a ir directamente a otro, voy a cerrar este. No, y que ahí un y poco vamos al autotexto. Preguntaban, por ahí estás como, digamos, si uno dice, bueno, ¿cómo las usas en Cayenne? Sí. La opción con estas actas es, una opción es, digamos, chantarle firma digital y la subís por mis digitalizaciones, claro. Digamos, y después la mandás a publicar, entonces la despachás de esa forma y te conserva todo el formato, y si no, podés copiar y pegarla en el SIGE, ¿sí? Claro. La idea igual sería que nosotros, si fuéramos de a poco teniendo estas plantillas y las vamos usando, quizás el día de mañana cuando vayamos enriqueciendo Cayenne, son plantillas que ya pueden venir incorporadas en el procesador de texto. Nunca igualmente eso que dice Adrián está bueno, nunca igualmente las plantillas van a ser tan lindas como el Word, o sea, en ningún procesador de texto, porque el Word está hecho para eso, ¿no? Entonces creo que por ejemplo, volviendo a la pericial, para los informes de pericial, creo que uno puede usar directamente estas y bueno, ya cargarlas a Cayenne como cuando cargas un escrito. Y lo que mencionaba Ariana está bueno, que es como cerrarlas para que no se puedan modificar. Sí, eso es la función plantilla, que ahora vamos a probar con esta de acá. Bueno, yo les había contado a ustedes que estas plantillas, o vieron en el video, no sé si se alcanzó a ver bien, esta es el acta que usamos, o que usa Emilia ahora en mesa de entradas. Fíjense que no tiene contenido, y nosotros tenemos más abajo, acá, cuál es el contenido. Bueno, este contenido en realidad se crea como borrador, y se aplica una función que se llama autotexto o elementos rápidos. Lo que hacemos básicamente nosotros es crear el párrafo deseado.
esto que decía Mariana es, bueno, tenemos párrafos que son variables, pero a la vez son estandarizables, bueno, los creamos. Por ejemplo, puede ser un téngase presente, puede ser, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Puede ser el párrafo más largo. Tenemos otro acá, creamos el borrador, si se quiere, o el modelito. Tenemos otro, ya están armados, obvio. Tenemos reconocimiento y ratificación. Esto es un clásico por ahí en los juzgados donde se certifican acuerdos, familia, laboral, alguno que otro en civil, si es que corresponde. También le podemos agregar un campo, como los que vimos anteriormente. Constancia de cumplimiento de declaración testimonial. Acá tenemos la hora a la que vino el testigo. Esta hora, por ejemplo, esta no se puede actualizar, pero podemos escribir la hora. Fíjense que son todos párrafos distintos y son los que en el video ustedes iban viendo que se iban agregando con tan solo un clic. Para que eso suceda, nosotros lo que vamos a hacer es crear el modelo. Supónganse que en este mismo acto creamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 modelos. Yo los 5 que ya estaban, ya los tengo cargados, pero vamos al ejemplo con el téngase presente. Vamos a seleccionar el modelo, si es más grande, no importa esto si es una carilla o lo que sea, puede ser hasta un modelo de una resolución judicial más larga, una interlocutoria podría ser. Por ejemplo, una interlocutoria de familia que podría tener campos configurados. Entonces, lo que hacemos es seleccionar el párrafo que queremos utilizar con autotexto o elementos rápidos. Vamos a venir a insertar. Vamos a ir a este iconito acá de elementos rápidos. Y vamos a ir a guardar selección en una galería de elementos rápidos. Y acá le vamos a poner el nombre, puede ser tranquilamente téngase presente. Y acá nos pide en qué galería la queremos dejar. Nosotros tenemos, yo uso en particular elementos rápidos, pero ustedes pueden generar otro. Y una categoría puede ser mesa de entradas, por ejemplo, u otra. Por ejemplo, hace unas semanas atrás, el doctor Nicolás González de Familia nos visitó y nos consultó un poco cómo armábamos algunas de las plantillas, y yo les contaba que acá tranquilamente podrían ser mesa de entradas, violencia laboral. En el caso de nosotros podrían ser apertura a prueba, podría ser distintas variables, digamos, de acuerdo a la necesidad de cada unidad funcional. Tenemos, por ejemplo, la categoría mesa de entradas, le damos a aceptar. Supónganse que esto ya está guardado, que esta segunda hoja no existe, que solamente tenemos la primera guardada como plantilla. Lo que vamos a hacer básicamente es posarnos dentro del objeto de la certificación y vamos a insertar ese elemento rápido que creamos. Vamos a ver que acá tenemos distintas, las categorías están acá, acá arriba dice general, bajamos, tenemos mesa de entradas. Acá están las que yo ya tengo guardadas y debería aparecerme la última al téngase presente. Por ejemplo, téngase presente. Esto una vez que esto se configura computadora por computadora. Entonces es importante que ustedes creen un solo documento con estos modelitos ya fijos como borrador y los vayan configurando compu por compu. Si yo no necesito el téngase presente, voy a agregar otra. Me voy a elementos rápidos, viene un testigo. Yo sé que el testigo lo tengo por acá y vamos a mesa de entradas, constancia de testigo. Si no se me tilda, ahí está. Y acá ya tenemos toda la constancia. Escribimos la hora, son las 15:55 horas. Vamos a poner una hora, vino a las 15 el testigo. Entonces ya no hace falta. Y esto así como estamos, completamos. Juzgado, la hora, acá la vamos a actualizar campos. Daría una pregunta. Sí. Si usás el SharePoint como un espacio compartido entre toda la unidad, ¿es necesario también configurar computadora como computadora? Entiendo que sí. Yo intenté configurarlo, pero es como que cada usuario tiene sus propios autotextos. Entonces, lo que hay que hacer es estandarizarlo y que cada uno después los configure de la forma que yo les mostré. El autotexto, por otro lado, que yo no lo recomiendo tanto, por ejemplo, a ver si puedo, pericia. Fíjense que acá yo escribí pericia
y me dice, arriba salió una leyenda que dice pericia contable, presiona entrar para insertar. Yo le doy enter, me escribe una orden que nosotros tenemos como autotexto y dice pericia contable. El tema es que cuando hay mucho volumen de párrafo, se nos complica. Tendríamos que trabajar algún código identificando. Es decir, cada uno de estos modelitos debería tener un código. Por ejemplo, o modelo 1, o modelo 2, o modelo 3. Si son 4 es fácil, pero si son 15 o 20 se complica. Entonces cada vez que escribamos la palabra modelo nos va a saltar el aviso para que demos enter. Y se nos puede llegar a complicar. Yo les recomiendo elementos rápidos. Y volviendo a lo que me consultaban, yo no encontré la forma de que quede configurado en términos generales, o sea, para todos los usuarios, pero no es difícil configurarlo. Solamente es seleccionar, ir a insertar, un clic acá, guardar selección y lo ponen ustedes y le crean la categoría que ustedes consideran necesario. Ahora, lo que tenés que mostrar a Darisa es que es cuando haces un formulario, cómo después bloquearlo para que cuando vos lo compartas, se comparta con el formato de formulario y no se pueda modificar. Dale, ahí vamos. En relación a eso tenemos dos opciones. La primera es, si es de uso interno, lo podemos usar como plantilla, pero si es como los oficios que lo usan los abogados, lo podemos bloquear. Entonces, vamos a generar la plantilla con este documento. Fíjense una cosita. Vamos a archivo, vamos a nuevo. Yo les quiero mostrar. Acá tengo algunas plantillas ya armadas. La del resumen del caso que les decía. Tenemos una estandarizada para la recepción de documentos electrónicos. Tenemos una plantilla de audiencia preliminar. Esta está bastante buena. Tenemos una plantilla de apertura a prueba, que es el modelo viejo que usábamos. Tenemos un acta de audiencia, también es el modelo viejo. Tenemos un acta de reserva de sobres también. Vamos acá a personal. Estoy buscando la nota de elevación, a ver si la tengo. Acá, formulario de nota de elevación. Fíjense que yo le doy un clic acá. ¿Pueden ver la nota de elevación o están viendo la otra? Están viendo el acta de certificación. La constancia de mesa de entradas. Ah, está bien. Bueno. Perfecto. Pero ustedes vieron cómo les di cómo llegué a los otros modelos, ¿no? ¿Lo vieron eso? Sí. Voy a nuevo, sí. Elijo. Bueno, para que nos quede esto como plantilla, lo que vamos a hacer es, una vez que nosotros terminamos de configurar todas estas opciones, lo que vamos a hacer es borrarlas. Una vez que las tenemos configuradas, las borramos todas y dejamos solamente la primera hoja. Dejamos la primera hoja, lo que vamos a hacer es ir a guardar como. Vamos a dar clic en examinar. Vamos a guardarlo en... El Office crea una carpeta acá dentro de documentos que se llama planillas personalizadas de Office. Le damos doble clic y acá le vamos a poner constancia de mesa de entradas, es una prueba. Le damos, y acá vamos a cambiar el formato y le vamos a poner plantilla de Word. Esta es una de las formas de que quede propio ese contenido, digamos. Vamos a dar clic. Y ahora, si yo quiero crear, por ejemplo, estoy en mesa de entradas y viene un testigo, voy a nuevos y voy a buscar el modelito. Generalmente aparecen en personal. Vamos a ver si lo encuentro. Puede fallar. Bueno, a ver. Acá está. Constancia de mesa de entradas es una prueba. Fíjense, ya me creó la plantilla. Siempre que yo abra Word, vaya a inicio, ponga nuevo y vaya a personal, me van a aparecer todas mis plantillas. Y van a aparecer en blanco. Entonces yo la voy a abrir, se van a encontrar con el documento en blanco, van a completar los datos y de nuevo van a repetir la operación de ir a insertar, elementos rápidos y mandarle el autotexto. Por ejemplo, se puede crear, se lo voy a mostrar acá abajo, porque se pueden crear elementos rápidos muy grandes que nosotros los estamos usando ahora para la oralidad. Eso lo guardé como autotexto. Fíjense esta. Fíjense que grande, y la guarda igual, no importa que sea una tabla, o sea, ahí a Word no le importa nada, digamos.
identificamos el número del documento, el ID, la página y la descripción. Y esto puede ser tan largo como ustedes quieran. Nosotros, por ejemplo, con los recibos de haberes, hacemos todo el detalle en un Excel, copiamos la tabla y la pegamos acá y nos queda todo el listado armado en una tabla. Es muy útil y muy fácil después de encontrar la documental, de controlarla. Se los recomiendo si lo quieren usar. Y ahora... Ahí la veo, a Marian, vos que estás, a Marian Cruz, que ahí te veo en la pantalla. Para ustedes que están pronto a lanzarse de lleno al uso de Cayenne, estas plantillas están buenísimas, porque ustedes son, en algún punto, igual que la Fiscalía, trabajan como un externo al Poder Judicial, digamos, se integran a Cayenne desde afuera de Cayenne, ¿no? Desde Cayenne como una mesa de entrada virtual. Entonces, digamos, uno podría pensar en un montón de actas, no solamente como tienen los chicos de mesa de entrada para cuando por ahí atienden personas que van a la defensoría, sino también para la estructura de los propios dictámenes que tienen que hacer cuando les corren vistas y demás, podrían tener tranquilamente eso ya armado como con plantillas con posibilidad de autocompletar por lo menos gran parte del texto, y la que es específica de la causa la llenas manual, digamos. Claro. Bueno, ahí más o menos en términos generales van a tener, tienen cómo funcionan los elementos rápidos, y ahora ya completamos cómo se explica, cómo se arma la plantilla, y ahora vamos a ver cómo bloqueamos el documento. Para bloquear el documento vamos a venir, Mariana, si me equivoco en algún paso, yo la uso muy poco, pero lo vamos a hacer, vos me avisas. Vamos a venir al menú, revisar, está bien, vamos, bogueame, pues yo venía a revisar, restringir edición. Ah, también, sí. Y tenemos, a ver las opciones que me dan acá. Creo que es ahí en restricciones de edición. Sí. Y ahí te deja que le pongas... Rellenado de formulario, es la opción. Relleno de formulario, exacto. Ahí está. Y con esa opción aplicamos la protección, le ponemos una clave, acá le vamos a poner 2024. 2024. Aceptar. Y acá ya no me deja, fíjense, doy clic y no me deja cambiar el tribunal, pero sí me deja cambiar, o debería dejarme cambiar la lista desplegable, ¿verdad? Ahí está, ahí me dejó. Pero el resto yo no lo puedo cambiar. En el caso de que la usen, por ejemplo, en esta de mesa de entradas, pónganle que nosotros queremos configurarlo con el bloqueo, deberíamos generar un campo similar al de estos, donde nosotros podamos pegar el autotexto. Porque si yo vengo, por ejemplo, acá a escribir un número, le puedo insertar el autotexto si quiero. A ver, no puedo, no me deja. Bueno, no se puede. Pensé que se podía. No, lo tengo bloqueado. Bueno, eso si vamos a usar autotexto, tengamos en cuenta que no se va a poder cargar el autotexto. Esto siempre que sea un documento compartido con un agente externo. Como por ejemplo los oficios. ¿Tenés ahí alguno para compartir de los oficios, Dari? ¿Les mostramos? ¿Me escuchan a mí? No, pero descargo uno rápido. Ahí les mostramos, quizás por ahí, es verdad, no tiene sentido cerrarlo para usarlo internamente. Te pido un favor, ¿querés buscarlo al oficio y yo voy abriendo otra acta, si no se me complica? Dale. Dale, ahí yo dejo de compartir pantalla, así le puedes compartir vos. Hola, ¿me escuchan? ¿Se me escucha a mí? Sí, si quieren ir haciendo alguna pregunta, estamos joya. No, que me resulta raro, porque si la fecha, los demás campos de fecha, no sé, nombre y apellido y eso, en la plantilla te los deja compartir. O sea, si yo comparto ese documento con las demás personas para que lo usen como plantilla, ¿por qué no me deja hacer lo mismo con el autotexto? Pero bueno, no la sé usar esta herramienta, será cuestión de investigar a ver. Sí, calculo que la limitación puede llegar a estar por ahí. Si se comparte el documento y la otra persona no tiene el autotexto, puede que ese sea el motivo por el cual se bloquea. Pero no hay nada que no podamos averiguar, lo averiguamos, lo dejamos como inquietud. Exacto. ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí, se ve joya. Bueno, por ejemplo, que es bien formulario, que es uno de los modelos de oficios estandarizados, si ustedes ven,
por ejemplo, este es un oficio en el que unificamos todos los embargos para todos los registros, ¿sí? O sea, sé que vaya al RPI o a algún registro, digamos, o algún registro nacional de la propiedad automotor, se utiliza este modelo de oficio. Tiene una lista predeterminada de medidas, porque esas son siempre las mismas, entonces directamente vos elegís un elemento, haces un embargo, una inhibición, un levantamiento, ampliación de embargo, completás manual la fecha, acá no pusimos una fecha automática porque nos pidieron de los juzgados que dejáramos libre, porque eso depende, digamos, cómo se gestiona internamente el confronte. A veces al abogado le piden que complete toda la fecha, y a veces le piden que solamente deje el mes y el año, y el día lo completa el funcionario cuando firma ese oficio. El destinatario también es manual, porque van todos los registros, y si ven, uno puede ir completando, ¿no? Iría acá, por ejemplo, no sé, supongamos la carátula la escribo, pero por ejemplo, en cuanto a los juzgados, ya se reduce mucho el margen de error con relación, por ejemplo, a los domicilios, al nombre del juzgado. Están acá todos los juzgados, digamos, laborales, y también los civiles y comerciales, porque este formulario va a ser compartido. Y directamente después tenemos una parte para describir el objetivo del informe, elegir, digamos, si es con plazo o es sin plazo. ¿Sí? Perdón, Mariana, hago un paréntesis. Sí. Ese fue justamente el campo. Dos cosas. Fíjense que la descripción indica detalladamente qué es lo que hay que consignar. Eso es con la función diseño que yo les mostré anteriormente. Y en segundo lugar, ese es el campo que a nosotros nos generaba problema para pegar nuevos párrafos y mantener el que ya estaba previamente. Y lo arreglamos con digamos, con la función de texto enriquecido. Solamente eso. Exacto. Y en directamente el abogado lo que hace es, se va a Cayenne, corta y pega, ¿sí? La resolución, la orden judicial, digamos, que tiene que cumplir. Después simplemente dos formas de responder que tiene, y en el cierre también, digamos, para completar texto manual, y esto también lo dejamos como un desplegable, porque en el caso de los laborales hay que indicar si solo se saluda, o si además de saludar, le tengo que hacer saber al oficiado que el pedido, digamos, de la parte actora está hecho por un trabajador, ¿sí? Porque muchas veces eso hace que no se cobren ciertas tasas, ¿sí? Y acá ustedes ven que hay texto que yo no puedo tocar, que es el texto estático, ¿sí? Los formularios, digamos, lo que es la opción esta que hablábamos, yo la uso acá en el programador, de restringir edición, tiene que ver con eso, con solamente permitir que después, en este caso, los abogados puedan completar esos campos variables, ¿sí? Y esto no hace falta hacer como lo del texto que mencionaba, digamos, este texto automático que mencionaba Dari, sino que esto simplemente le funciona a cualquiera que le llega y descarga la plantilla. De hecho, estas plantillas están subidas en Cayenne. Sumo algo, Mariana, este es el claro ejemplo de un formulario que atiende las necesidades de un montón de interesados. Porque no solamente es de un abogado o de un grupo de abogados, digamos, que litigan en un juzgado, sino es para el fuero, para 3 ciudades, Ushuaia, Tolwyn y Río Grande. Y eso es lo increíble. Y que es un documento consensuado. Esa es la gran ventaja, y todos pueden hacer correcciones. El sistema de colaboración es importante. Y es importante también de que lo promuevan ustedes dentro del ámbito, porque en realidad es una cuestión de prueba y error. Nadie es que es experto en estas cosas, digamos. Nosotros no estudiamos para diseño de actas, digamos, sino que, bueno, tenemos necesidades y necesitamos, digamos, satisfacer de alguna forma. Ahora les voy a mostrar un acta de esta acta que van a ver ahora. Fíjense que tiene el mismo formato que las anteriores, con otros datos o similares datos. Esta es un acta de audiencia preliminar. Fíjense acá nosotros le podemos poner un link. Esta acta está firmada digitalmente. Esto es un acta de audiencia preliminar. Fíjense nosotros cómo podemos organizar las etapas de la audiencia. Etapa 1, asistentes. Etapa 2, cuestiones pendientes, saneamiento de proceso. Etapa 3, si hay alguna parte que no vino. Exposición del caso y pedir relación a las partes, es la etapa 4, muy, muy importante para nosotros. Acá solamente se hace mención sobre cuál es el objeto de la declaración, y el resto queda en videograbación, por ejemplo. Y fíjense en esto. Este es un caso en particular que tiene mucha información. Nosotros pudimos determinar que habían 25 hechos no controvertidos y que tienen que ver con una serie de contratos, qué sé yo, pero fíjense cómo la información puede quedar ordenada y queda lista para armar unas resultas de una sentencia definitiva, por ejemplo. El trabajo se hace una sola vez, el principio de única vez, digamos.
se hace una sola vez y ya queda armado. Nos da la posibilidad de organizar bien los hechos controvertidos, si hay acuerdos en relación a determinados medios de prueba, lo mismo. Para el objeto del proceso, nos permite determinar el objeto del proceso, y fíjense, desde mi punto de vista, que ha cambiado mucho nuestra práctica. Acá hay unas fechas copiadas, porque no, capaz nos dio un poco de fiaca que pierda las fechas, o sea, cargarlas manualmente. Fíjense la cantidad de bajas de la FIP que hay, y nosotros la podemos plasmar en nuestra acta de audiencia. Copiando y pegando, usando pantalla dividida. Acá tenemos 51 documentos. Esta práctica tranquilamente podría servirle a un proceso penal, a una instrucción, donde hay mucha documental, donde hay sumarios, familia lo mismo. Fíjense lo que yo les contaba de los recibos de haberes que se podían plasmar en 2 columnas. Tenemos abajo algunos, bueno, esto tiene que ver un poco con los distintos medios de prueba. Cada medio de prueba, esta apertura prueba en particular funciona como un anexo, pero cada prueba tiene ya preestablecido su molde, digamos, su elemento rápido, su autotexto. Todos estos campos están todos con campos, menos estos 3, estas 3 columnas, por ejemplo, de los testigos. Tenemos campos de fecha para el día que va a tener que declarar, más la hora de citación. Dejamos preestablecido un despacho anticipatorio. Tenemos los pedidos de informe, por ejemplo. Y esto yo creo que es muy importante y les recomiendo esta práctica. Emilia, ¿estás por ahí? Si estás, activa tu micrófono y contanos cómo surgió un poco esto de estas columnas, si es que estás. Si no estás, la explico yo. Fíjense que nosotros acá... sí, Emi, contanos cómo surgió esto. Esto fue más que nada una de las primeras semanas que yo entré a juzgado hace relativamente poco, que me parecía que cuando se confrontaba, más que nada los oficios de informe, de pedido de informe, era muy complejo ubicar cómo tenía que salir esa orden, ¿no? Porque generalmente la apertura prueba decía una frase como líbrense del oficio, tal como se pidió, o algo similar. Entonces, el que confrontaba tenía que abrir la demanda, la contestación, y bueno, en el proceso laboral puede tener hasta ampliación de la contestación, ampliación de la demanda, que eran 4 documentos. Vos tenías que abrir en ese momento para revisar cómo tenía que salir ese oficio. Entonces me pareció que era mucho, y más cuando se sumaba, yo que era nueva, tenía como mucha cantidad, sentía que no le podía hacer. Entonces le dije a Darío, re atrevida ahora que lo pienso, porque las aperturas a pruebas no tenían la orden como tenía que salir. Y ahí él me explicó que era un poco pesado para el que redactaba la apertura, qué sé yo, hasta que en un momento me dijo que no, y después salimos con estas tablitas que, bueno, dieron lugar a que podamos completar mucho más rápido. La que confronta únicamente abre la apertura, se fija cómo tiene que salir y se fija la fecha de la apertura y ya está. Y en este caso lo librás. Esta anécdota es importante porque ¿saben quién hacía las aperturas? Las hacía yo. Y yo le dije a Emilia que no, porque era más trabajo para mí. Entonces yo lo hablo, para mí es súper importante esta anécdota, porque yo lo hablo con Fernando y le digo, mira Fernando, o mire doctor, Emilia nos planteó esto, yo le dije que no, pero me parece que puede llegar a ser buena idea. Fernando nos dice, bueno, probemos. Y probamos, y resultó un golazo en media cancha. No solamente porque Emilia empezó a, digamos, consumir menos de su tiempo en el confronte, sino porque nos permitió también hacer oficios de manera semiautomática. Yo ahora, si llegamos con el tiempo, les voy a mostrar unos oficios, cómo los hacemos con un videíto. Le aplicamos la misma solución que le aplicamos a la cédula de los testigos, que ya en otros cursitos anteriores lo mostramos. Fíjense lo que es esto. El despachante, sea una providencia simple, sea una apertura prueba, lo único que tiene que hacer es, bueno, pidieron un oficio, ¿cuál es? Es el correo oficial de la República Argentina. Bueno, ¿qué pide? Remita copia certificada a las misivas. Por ejemplo, en esta orden yo fui bastante escueto. Tranquilamente le pude haber puesto las misivas, pero, por ejemplo, estas órdenes de acá no tenían los datos de las partes, por ejemplo. Nosotros lo que hacemos es dividir pantalla, copiamos la orden tal cual la pide la parte. Si el juez ordena alguna corrección, se agrega la corrección del juez.
Si se agrega un dato que requiere el juez, se agrega el dato que requiere el juez y se consignan los datos que faltan, pero es muy rápido. Y a los abogados nos empezamos a, digamos, a las partes, no a los abogados, a intimar para que pidan de forma más completa los informes, de manera tal de que a nosotros nos resulte más fácil confeccionar estas órdenes. Y esto nos permite, tanto al abogado, cuando el oficio lo hace el abogado, como al juzgado, cuando los oficios lo hace el juzgado, solamente hacer un oficio copiando y pegando, chicos. Esto es re importante. ¿Vieron el modelo de oficio que les mostró Mariana? Ustedes pueden agarrar la resolución judicial, la seleccionan, control C, van al campo donde está la orden judicial y ponen control B corta y se les pega toda la orden, tanto a los abogados como a nosotros. Nada más que nosotros usamos otra formita. Así que nada, esa es un poco la anécdota y creo que las más importantes que nosotros tenemos, porque pudimos reducir un montón el tiempo de confronte. El confronte, que es comparar dos textos, es una tarea, para los que la hicimos alguna vez, es bastante dura porque hay mucha cantidad, mucha cantidad. Entonces, esto nos pone de mal humor, nos saca ganas, renegamos con las tareas, pocas personas les gusta hacer confronte, entonces es importante, digamos, generar este tipo de herramientas para que los chicos tengan más tiempo, para que puedan dedicarse a otra cosa, que sume, insisto, valor. Voy a dejar de compartir esta actita. Vamos a cerrar. Bien. Y ahora, Mariana, ¿algo que quieras agregar? Si no paso un videito. No, si querés pasemos ahí al videito, yo creo que estamos. Dale. Vamos a compartirles un video de los oficios. La lógica es la misma, así que con que les mostremos uno completito es suficiente. Tanto las cédulas de los testigos como algunos oficios, no todos, el tribunal decidió librarlos de oficio. ¿Para qué? Para cortar los tiempos procesales. Es importante para las partes reducir el tiempo, la burocracia, si se quiere, que tiene digamos, el libramiento de oficios y de cédulas. ¿Me escuchan bien? Porque creo que se me tiró Sí. la... Ahí está. Sí, ahí te pregunta, está bueno, ahí Adrián pregunta si digamos, si hay algún problema de compatibilidad cuando se quieren, digamos, si uno quiere, por ejemplo, no sé, cortar y pegar un modelo de acta de estas en un despacho en el SIGE. No, bueno, ahí lo que hay que hacer, nosotros nos pasa con algunos modelos. Nosotros, al menos yo en particular, y digo al menos en particular porque no todos por ahí lo hacemos de la misma forma, yo trabajo todos los proyectos que nos encarga como trabajo diario el juez, yo los hago todo en Word, los guardo en la nube y después los abro, o sea, tengo yo acceso local a esos documentos, se puede configurar, hay que sincronizar la nube con el explorador de archivos. Y eso, en vez de abrirlo con el Word, das un clic derecho y lo abrís con el, no me va a salir el nombre, con el Open Office. ¿Qué puede pasar? Las tablas cambian un poco el formato, no quedan muy lindas, pero sirve, es útil. Cuando se copia y se pega, digamos, quedan feas, pero si ustedes usan esta otra forma que yo les digo, les queda perfecto. De hecho, si son actas, ¿no? Si son actas, y ustedes tienen firma digital y tienen Cayenne, usen esa metodología. Nosotros todas las actas de audiencias las compartimos de esa forma, o sea, y va con el link y va todo. Exacto. Los que sí les recomiendo es que cuando vayan ustedes a exportar una de estas actas o cualquier modelo y que tenga un link, digamos, no lo impriman como PDF, sino que lo exporten como PDF. Tienen una opción, ahora yo les voy a mostrar, tienen una opción para poder, para poder compartirlo sin que ese link se rompa. No se rompen, digamos, los metadatos, si se quiere, del archivo.
Ahí vamos a partirles el videito. Pueden ver ahí el videito. Se está cargando. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto, Darí. Dale, joya. Ahí ya le doy. Ahí, esto tiene audio, es una musiquita nomás, yo les voy contando. Fíjense, nosotros para hacer estos oficios por secretaría y las cédulas igual, la lógica es la misma, las herramientas son las mismas, necesitamos una tabla Excel, una planilla de Word y la función correspondencia. Esto, no sé, otros fueros civiles, no sé, familia, no sé, civil, pero a penal que puede llegar a, estimo yo, porque nunca trabajé en un juzgado penal, les puede servir para todo lo que sean órdenes, digamos, de oficios que se hagan por secretaría, sean prohibiciones de acercamiento, sean allanamientos o lo que sea, estimo yo que lo pueden llegar a hacer de esta manera, así que les recomiendo, de igual van a tener los videos, les recomiendo esto. Ahí fíjense que tenemos 3 documentos, los que usamos son la tabla Excel. Fíjense que tiene 5 columnas la tabla. Esa tabla Excel nos va a servir como base de datos. Lo que vamos a hacer una vez que abrimos esa tabla, vamos a ir a buscar la resolución judicial donde nosotros tenemos la orden de oficio. Fíjense que este es un texto común, nada más que tiene la tablita con los oficios. Y lo que hacemos justamente es copiar esos datos a esta plantilla o a esta tabla que tiene 5 columnas. Eso es todo lo que va a durar la confección del oficio. O sea, en vez de pegarlo y copiarlo directamente y de forma individual en cada archivo, lo que hacemos es completar esta tablita que está vinculada a un oficio estandarizado. Los otros datos nos piden las columnas, o sea, tenemos una columna con destinatario, una columna con el contenido de la orden y tenemos otras columnas que son la carátula, la sacamos de caché en pantalla dividida, copiamos, pegamos. Tenemos el número de expediente, que también lo podemos copiar y pegar. Y tenemos la fecha de resolución, que también la podemos copiar y pegar, o si la sabemos, la metemos. Entonces, esta herramienta la podemos usar tanto para oficios de un solo expediente o de varios expedientes. Podemos librar tantos oficios nosotros querramos, siempre que tengamos la info a mano. Pueden ser 5, 10, 15, 20, lo que ustedes quieran. De 1, 2, 4, 5 o de 10 expedientes, no importa. Y ahora más, a medida que va avanzando el video, ustedes van a poder apreciar cómo van a salir los oficios. Esta tabla está vinculada al modelo del oficio con una función que se llama correspondencia. Yo les voy a dejar un tutorial de cómo configurarla, les voy a dejar los modelos, ustedes adapten lo que necesiten y pruébenlos, y si quieren los pueden mejorar y después nos cuentan a ver qué les parece. Ese es el modelo justamente que estandarizó el fuero laboral, nada más que yo le hice unas pequeñas mejoras, o sea, en el sentido no mejoras, sino que tuve que cambiar necesariamente algunas cosas. Por ejemplo, esta transcripción de acá. ¿Por qué? Porque la orden que nosotros copiamos y pegamos en
en el Excel no están, digamos, no tienen la fecha, ni tienen la orden expresa que se libre el oficio, ni quién lo firma. Entonces, por eso nosotros creamos esto que está estandarizado. Tenemos para cargar el plazo, tenemos una variante acá que es el trabajador. Y fíjense cómo están ya los campos, todos esos campos se completan de forma automática. Aquí tenemos el segundo oficio, el tercero, el cuarto, el quinto, y los demás están en blanco, por eso aparecen en blanco, pero nosotros siempre vamos a imprimir el rango que necesitamos. Si es un expediente, vamos a hacer del 1 al 3 todos juntos y lo imprimimos en papel, o podemos hacer uno por uno para ir aplicándole a cada uno una firma digital y mandarlos por mail a OGD o a donde, si tenemos el mail del destinatario mejor, lo mandamos directamente al mail del destinatario. Podemos imprimir en papel, también podemos imprimir en PDF, de las dos formas. Yo les recomiendo siempre impriman en PDF y después el PDF lo agarran y imprimen en papel. Nosotros acá lo que hacemos es, cuando salen por papel, tenemos una carpeta que son oficios liberados por secretaría en formato papel, y tenemos otras dos carpetas que son para utilizarlos con firma digital. Ahí se está imprimiendo o se está mandando a imprimir la última tanda, que son el cuarto y el quinto. Nosotros usamos esta herramienta porque algunos oficios el tribunal decide librarlos de oficio. Por eso es importante determinar cuáles son los oficios que podemos aplicar esta herramienta, y creo que para los tribunales de instrucción les puede llegar a reservar. No sé, defensoría, si Mari, ustedes hacen muchos oficios en las cosas que llegan, como que hacen el patrocinio gratuito. Más que en sí, todo lo de prueba, todos los pedidos de informes, pero yo estoy pensando en las determinaciones o las restricciones a la capacidad. Ahí tenés todos los oficios de inscripción, de inhibición, son un montón. Pero también me quedo pensando si es una estandarización que tenemos que hacer nosotros desde Defensoría o los juzgados de familia. Claro, y habría que ver, porque ya lo podemos juntos. trabajar juntos. Se pueden trabajar las órdenes, disculpen ahí que la interrupción, se pueden trabajar las órdenes de forma colaborativa y queda para todo el foro estandarizado. Eso es una opción y todos lo pueden usar. Yo creo que de descuento por los alimentos, hay un montón de esto, trámites. chicos, yo se los digo literal, esto sale a rolete, o sea, pueden meter mucha cantidad, mucha en serio. Sí, sobre todo esta última función, lo de correspondencia, o sea, de integrado digamos, ¿cómo se llama? De Word con Excel, es un golazo. Sí. A ver si está Juan Herrera, Juancito querido, ¿estás por ahí? Juancito hace la cédula de los testigos. Contales un poco cómo te resulta la herramienta esta para hacer los testigos y cuántos testigos más o menos por día librás cédula y en cuánto tiempo. Y para esto de librar cédulas para los testigos, la verdad que me ahorró muchísimo tiempo, porque por resolución de apertura a prueba podríamos tener unos 8 testigos fáciles y que cada parte propone 4, no sé. Entonces, con esta tabla podría hacer en menos de 10 minutos las 8 cédulas.
Y contarles también qué diferencias notaste con la nota de elevación, con la antigua y con la de Y, ahora. y lo que tenía el antiguo era que tenías que utilizar mucho el expediente físico, el expediente de SIGE y transcribir mucho. En cambio, en este es mucho copiar y pegar. Y si manejas bien los comandos, control C, control V, o pasar de una pestaña a la otra, o de un programa al otro, se te hace mucho más rápido, muchísimo más rápido. Es como, yo lo Y veía a presta Juancito, mucho menos error, porque al copiar y pegar no tenés que transcribir números que quizás te equivocás y los pones en otro orden y chao, ahí se te fue una cédula, no sé, un domicilio errado. fíjense que Perdón, acá, yo conocía la herramienta esta de combinar correspondencia, pero nunca había pensado en dejar una tabla vacía, digamos, que es lo que están haciendo. Ustedes la van completando a medida que la van necesitando, ¿no? La tabla claro, para combinar la correspondencia. sí, Eso está bueno, no lo había pensado. sí, ese concepto, insisto en esto, primero aclarar que Juancito lo maneja, parece un jueguito, viendo el control V, el control C, sabe todos los comandos, pero después está, digamos, plasmado al principio de única vez, o sea, la orden se escribió una sola vez, está en la resolución judicial. Y insisto en esto, yo era el que hacía algunas de las aperturas a prueba y fui el que principalmente me negué a hacerlo, pero se ahorra un montón de tiempo, se ahorra muchísimo tiempo, chicos, sin dudas. Con solo copiar y pegar no se imaginan. Los que hacen confronte me van a dar la razón. Tenemos videíto también de las cédulas, pero la lógica es la misma, así que no les vamos a hacer perder el tiempo. Y lo otro que le quería, no sé, Mariana, ¿querés agregar algo? No, creo que estamos, un poco lo que estábamos ahí hablando en el chat, es que estos siempre son herramientas complementarias, o sea, digamos, Cayenne y todo lo que es las herramientas de Microsoft, siempre hay que verlas como un complemento, como algo que se potencia. No vamos a tener integrado, digamos, la posibilidad como de ir desde Cayenne a Microsoft, porque no habría forma de hacer eso, pero sí que quizás uno tiene que mirar el proceso por etapas y pensar, digamos, qué herramienta te simplifica el trabajo, en qué etapa del proceso. O sea, en el caso de por ahí lo que estaba mencionando Dari es, al confeccionar documentos, ¿en qué me puedo apoyar? Y la verdad que yo puedo hacerlo tradicional, redactando desde cero un documento en un Word, o empezar a jugar, ¿no?, con los formularios, con el tema este ¿cómo se llama?, del autotexto, con el tema de la integración para hacer la función de correspondencia, y con eso por ahí te vas ahorrando un montón de tiempo, más allá de que después vos igualmente tengas que descargar ese documento y firmarlo con firma digital y subirlo a Cayenne. Pero lo importante es el tiempo que te ahorraste al confeccionar el documento. Y ahí lo que mencionaba Adrián también es cierto, que ahí hay un montón de atajos del teclado, como control C, control V, que son teclas mágicas, control Z, que es para borrar, que te permiten trabajar con más agilidad, ¿no? Y de a poco los que van teniendo dos monitores, aquello que hacen dividiendo pantalla, pueden empezar a trabajarlo mirando un monitor y el otro, como antes miraban por ahí el expediente papel y el monitor que tenían disponible, ¿no? Yo con eso estoy, Dari, nomás. Ahí les robo 5 o 6 minutos más. Un poco era también contarle un poco de los proyectitos, o sea, nosotros, el juez y todos nosotros, porque también esto es un poco, a ver, a todos nos beneficia ahorrar tiempo. Y entonces seguimos teniendo algunos proyectitos y que tienen mucho que ver con esta técnica de Legal Design Thinking, me cuesta decirlo, aplicado a los documentos judiciales para poder lograr, digamos, el cometido de ese documento. Y tenemos dos proyectitos, hay uno que es grande desde mi punto de vista y otro que es más pequeñito pero igual de útil. Nosotros ahora arrancamos un proyecto el 1 de marzo, lo planificamos. Hicimos un cronograma de trabajo para estandarizar los despachos simples. Vamos a estandarizar 290 modelos ojalá lleguemos, yo creo que sí. El año pasado se nos complicó esto de fracasar, ¿cómo habían dicho Mariana? De fracasar con éxito. El año pasado con la llegada de Microsoft, de la oralidad, se nos complicó.
pero este año lo retomamos y tenemos pensado estandarizar 290 modelos de resoluciones simples, con una lógica de que todos estos modelos estén cargados en un solo archivo de Word y que sean todos para copiar y pegar. Entonces la lógica va a ser clasificarlos por temas. Cuando uno despacha, al menos cuando yo lo hacía, uno decía, bueno, me llegó una demanda, ¿qué necesito hacer? Un proveído simple. Bueno, vamos a tener tantos, un primer proveído, una primera resolución. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener, como si existe ya en sí, que capaz un modelito para cada primer proveído. Pero nosotros le vamos a poner absolutamente todas las variables, días y por haber, para intimar por documento, intimar bono, intimar por todo lo que haya que intimar, domicilio electrónico, físico, real, constituido, lo que sea. Y bajo la misma lógica vamos a agrupar no nos vamos a agrupar más por procesos. Los únicos, esto es en principio, los únicos modelos que van a estar agrupados, si se quiere, o que van a obedecer a un proceso, van a ser los primeros proveídos, que es el que marca el tipo de proceso. Pero el resto de los proveídos no marca el tipo de proceso. Entonces, vamos a clasificar, si tenemos, por ejemplo, cumplen una carga procesal y hay que intimar. Y uno ve el script y dice, che, pero acá tengo que intimar, y acá tengo que intimar, y acá presenta el documento. Entonces, me voy esto, la idea es que tenga un índice, con el control B pongo buscar, pongo intimación, listo, me va a tirar todas las intimaciones habidas y por haber. Yo lo único que tengo que hacer es filtrar la que necesito, entonces intima documento, intima a denunciar domicilio, intima a denunciar el domicilio del testigo, intima a un sinnúmero de intimaciones. Lo mismo sucede con los traslados. Los traslados pueden variar si son depende del proceso de conocimiento, si son ordinarios, sumarios, sumarísimo, tenemos procesos especiales como sucesión a Vitestat, o nosotros no, pero pueden haber proceso laboral. Entonces, los casos, digamos, la base de los plazos son generalmente las mismas, sumario, ordinario, sumario, sumarísimo. Entonces, tenemos la mayoría de los traslados son por 5 días, los que son excepcionalmente por 10 irán por 10, pero tenemos todos los tipos, o tendríamos todos los tipos de traslados configurados de manera tal de que yo busque el que necesito. Y esto va a estar, o pretende estar, si es que cumplimos con el proyecto, digamos todo configurado con campos, siempre que se puedan usar combinados con el Open, si no vamos a tener que ver cómo hacemos. Pero un poco la idea es esta. Y contarles que una cosa por ahí es estandarizar una plantilla, un acta de audiencia que la podemos resolver en 1 hora, y lo otro es estandarizar 200, 300, 350 resoluciones simples. En el caso de que alguna de las unidades funcionales decida, digamos, trabajar la estandarización en ese volumen, les recomiendo que planifiquen. Les recomiendo que usen, digamos, herramientas como los diagramas de Gantt, que a ustedes les permite ir, digamos, planificando esta tarea de manera tal de que ustedes con asignar media hora por día o 1 hora por día pueden completar en el lapso de 2 meses con 2 o 3 personas todos los despachos. Muchas veces lo que nos pasa en los juzgados es que deseamos modificar o mejorar las plantillas y se nos complica porque a veces nos ponemos de acuerdo, nos olvidamos, el modelo no se hizo, entonces como que hay que parar un poco la bola en relación a eso, porque el trabajo sigue y lo que hay que buscar en realidad es media horita por día, 20 minutos por día y planificar la tarea de acá a 2 meses, de acá a 3 meses. Tarde o temprano vamos a terminar. Pero lo importante es planificarlo y sí se puede y les puede llegar a servir mucho. Nosotros empezamos ya hace 11 días. De Naviles son menos, pero ya arrancamos y espero que cuando tengamos los resultados vamos también compartirlos. Y uno más, y este es para mí, desde mi punto de vista personal, es muy importante, que les voy a compartir pantalla nuevamente. Yo esta mañana se lo comentaba la otra vuelta, también tiene que ver con el Legal Design Thinking, que me cuesta decirlo. Tiene que ver con esto. Esta cédula que son de las que libra Juancito, o las que prepara, las que confecciona, tiene un aviso atrás. Es rústico este aviso, es feo, no importa, pero sirve. Lo que nosotros buscamos con estos avisos, y si está por ahí Anita Pasos, ella es
con Juancito y conmigo, es coautora de este famoso QR que tiene un instructivo para los testigos donde se le cuenta de qué va la audiencia de testigos, qué obligaciones tiene, que tiene que venir o lo va a ir a buscar la policía. Bueno, lo que nosotros buscamos con este tipo de avisos detrás de las cédulas es que efectivamente los testigos vayan, pero sabiendo que no se metieron en un problema, digamos, porque a veces las personas reciben cédulas, reciben oficios y creen que están en un problema judicial o que alguien les va a cobrar plata o algo por el estilo. Entonces, la idea es transmitirle la seguridad, aunque acá no parezca, porque el informe, digamos, el texto informativo está dentro de este código QR. Si lo quieren, lo pueden escanear, se los agrando. La idea es bajarle la intensidad al asunto, que el testigo no se sienta mal por recibir una cédula y lograr la colaboración del testigo. ¿Para qué? Para que no perdamos fechas de audiencia, hay que cuidar la agenda, porque si perdemos una fecha de audiencia tenemos que estirarla para 1 mes, 2 meses, y lo mismo pasa con los oficios. Para los oficios no preparamos todavía, pero tenemos pensado preparar algunos avisos y vamos a mejorar también lo vamos a hacer más vistoso, más amenos, más amables. Lo ideal es que el que recibe el oficio pueda sentirse tranquilo de que no está en un problema, que lo tiene que contestar, es transmitirle la idea de que si el testigo viene, si el oficiado responde el informe, está contribuyendo a la justicia o está contribuyendo a averiguar la verdad. Un poco es transmitirle eso. ¿Para qué? Para que nos cumplan. Nosotros necesitamos que nos cumplan. Cuando no vienen, cuando no responden, entramos en la burocracia del oficio reiteratorio, mandarle de nuevo la cédula al testigo, y adivinen quiénes son los que confrontan y lo que hacen los oficios. O sea, lo único que hace falta es diseñar un mensajito amable, cordial, detrás de las cédulas, detrás de estos pedidos de informes, estandarizado, claro, de manera tal que nosotros, la idea es convencer al testigo que venga y convencer al oficial que conteste. Y le vamos a deslizar cuáles pueden ser las consecuencias. Alguna sanción económica para el que no contesta el oficio, algún traslado por la fuerza pública al testigo, o alguna sanción económica, una multita o algo por el estilo. En otras provincias, como por ejemplo Corrientes, nosotros tuvimos una reunión con un juez de paz de allá que hace oralidad, y nos contaba que ellos multan a los testigos si no vienen. O sea, es bajo percibimiento de multa, ni siquiera, bajo percibimiento de traerlo con la fuerza pública. Entonces, claramente hay una necesidad de persuadir a los terceros de que cumplan con, su carga y nada, o sea, la gente viene, a nosotros nos están viniendo, no tengo el número ahora, pero vienen bastantes testigos y los que no pueden nos están llamando. Y no nos complica porque te llama uno cada 1 semana, o sea, no llaman mucho, no es que vas a tener una fila de 20 testigos afuera reclamándote, yo la celular. Muchos nos han dicho, estamos de viaje en esa fecha, no podemos, nosotros reprogramamos con tiempo, no perdemos la agenda, reocupamos los días, así que nada. Un poco era compartirles nuestra mirada, nuestra corta experiencia en esto, y esperamos poder crecer todos juntos porque a nosotros nos recibe la idea que tengan los demás. Y si pueden mejorar todo esto, joya, porque nosotros lo que queremos es liberar tiempo. De todo lo que sea liberar tiempo a nosotros nos recibe. Porque nos ayuda a cumplir otros objetivos, como la oralidad efectiva, cómo tramitar más rápido los juicios de RT, cómo que los chicos estén más tranquilos, menos estrés, mejor clima laboral. Totalmente. Y que no se nos vaya la vida en tareas que no aportan en definitiva valor agregado al proceso, ¿no? Quizás, bueno, no sé si con esto querés que vayamos cerrando, Dari, quizás podemos pensar en armar, tendríamos que hablarlo obviamente con la informática, pero bueno, quizás en armar algún SharePoint para, digamos, total listado de los que estuvimos hoy acá lo tenemos, donde podamos, más allá de que igual va a estar el material en el campus de la escuela, pero quizás armar como algún SharePoint de documentos estandarizados, donde podamos ir sumando las cosas que tiene cada uno, quizás dividiéndonos por unidad funcional o por direcciones, y bueno, o por fueros, y dejar ahí para compartir las cosas en las que vayamos trabajando, ¿no? Para que cada uno pueda también buscar lo más actualizado que tiene el otro fuero,
Y bueno, y eventualmente estamos todos conectados después a través de Teams para preguntarnos cosas que nos queden dudas sobre el documento del otro, pero siempre un poco lo que hablamos con Darío también y con las chicas también del laboral y de los civiles que venimos trabajando, la gente de familia, que me parece que la clave de esto es siempre acortar la curva de aprendizaje. Entonces, todo lo que podamos compartir nos ayuda a que todo eso que ellos ya cranearon, que estuvieron pensando cómo darle el formato lo más bonito posible a las actas y qué sé yo, ya uno se lo pueda llevar y eventualmente mejorarlo. Y también si uno le encuentra una vuelta de rosca que lo mejora y no estaba previsto originalmente, les avisa a ellos para que puedan, digamos, subirse a esa mejora. Y la verdad que hoy teniendo nube, para nosotros es muy fácil hacerlo eso. Así que podemos pensar en armar algún SharePoint. Ahí, Emma, que vos también ya estás especialista en armar SharePoints, podemos pensarlo en hacer alguno para ir tirando todos los documentos estandarizados que vayamos armando. Una última recomendación, y es, antes por ahí de ir a presentarlo a la jefe, o al titular, o al encargado, lo que sea, no importa quién sea, háganse el prototipo para evitar el rechazo. Claro. Porque, o sea, así como yo dije que no a Emilia, a mí me han dicho que no también, entonces, si tienen una idea, plásmenla, la hacen en 5 o 10 minutos, y bueno, y si es no, y bueno, y si es sí, joya, y siguen laburando y compartan su experiencia que yo creo que es lo que nos ayuda a todos. Por eso nosotros tenemos ganas de compartir, porque sabemos que también a nosotros nos pueden compartir experiencias valiosas que, insisto en esto, nos ayuden a ahorrar tiempo. Necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo, totalmente, totalmente. Bueno, gracias, Dari, la verdad que espectacular, para mí, yo siempre aprendo cuando te escucho. Gracias a todos los que estuvieron acá este rato, terminamos un ratito antes, y bueno, vamos a armar ese SharePoint. Me parece que está bueno para tener ese espacio de documentos comunes, estandarizados, y bueno, nada, veremos después cómo armamos un canal ahí para ir avisándonos las cosas nuevas que se suban a ese espacio, así todos podemos ahorrar tiempo y estamos conectados. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Nos vemos. Que tengan buena semana. Chao, chao. Chau, Chi. Chao, Chis, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Grande, Emma. Gracias, chao. Ídolo.